Este capítulo se titula La confesión de Pedro y dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amada iglesia, este pasaje nos cuenta el glorioso momento en que Jesús, nuestro Señor, revela su identidad a los discípulos. En los inicios de su ministerio, Jesús escogió a 12 varones judíos para que caminen con él y cumplan su propósito. Estos hombres siguieron al Señor sin tener la más mínima idea de cómo esa decisión afectaría el rumbo de su vida y el de toda la humanidad. Fueron testigos de grandes señales y prodigios realizados por Jesús, su gran sabiduría y autoridad para enseñar y predicar, su poder para sanar enfermos, resucitar muertos, liberar endemoniados, calmar tempestades, caminar sobre el agua, etcétera, etcétera. Estas señales y prodigios cautivaron a los discípulos. ¿A quién no cautivaría todo eso? Y los mantuvieron unidos al Señor. Ellos sabían perfectamente que Jesús era especial, pero no sabían con certeza quién era. En cierta ocasión, asombrados, los discípulos se preguntaron: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Pero ¿por qué los discípulos no sabían con certeza quién era Jesús? Bueno, simplemente, mis hermanos, porque Él no se los había dicho. Jesús escogió demostrar a sus discípulos quién era Él antes que decirles quién era. Pero como todo en la vida tiene su tiempo, en cierto momento, después de predicar el evangelio a las multitudes, el Señor se apartó, se retiró para orar. Y mientras oraba, hizo 2 preguntas a sus discípulos. Estas 2 preguntas eran claves para el cumplimiento de la misión que el Padre le había encomendado. El momento en que las formuló, que fue mientras oraba, nos revela la importancia de las respuestas que recibiría de sus discípulos. En primer lugar, ¿quién dice la gente que soy yo?, preguntó Jesús. Los discípulos respondieron lo que habían escuchado decir a las personas. Dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres algún otro profeta de los antiguos que ha resucitado. Se da el caso, mis hermanos, que Juan el Bautista había sido ya ejecutado por Herodes. Y cuando éste oyó hablar de Jesús, entonces pensó que Juan había resucitado. Esta idea se difundió entre el pueblo.
Por otro lado, los judíos tenían la creencia de que el profeta Elías regresaría. Por eso es que entre la gente había opiniones divididas sobre la identidad de Jesús, pero todas estaban equivocadas. Jesús nunca aprobó ni fomentó ese error, pero tampoco lo desmintió. ¿Por qué? Porque siendo Él el Mesías, no vino a este mundo para ser coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha sido, es y será. No, mis hermanos, tampoco vino a demostrar su poder haciendo milagros. Los milagros y las liberaciones y sanidad fueron añadiduras de su bondad, de su misericordia, pero no fueron su objetivo principal. El objetivo principal del Señor fue predicar las nuevas de salvación y morir por nuestros pecados. Ese fue su gran propósito. Ahora, el cumplimiento de este gran propósito requería que todos escucharan su mensaje para poder arrepentirse de todas sus maldades, de todos sus pecados. Pero solo los discípulos deberían saber que Él era el Mesías para efectos de su consagración como instrumentos útiles al propósito divino. Las demás personas solamente entorpecerían el plan de salvación para la humanidad, porque hasta hoy, querida iglesia, la mayoría prefiere la añadidura antes que la palabra, la presencia y el gobierno de Dios en sus vidas. En cierta ocasión, un leproso le rogó al Señor que lo sanara. Teniendo misericordia de él, Jesús le tocó y le sanó, pero le encargó rigurosamente que no cuente a nadie sobre el milagro recibido, sino que vaya ante el sacerdote y presente una ofrenda por su purificación. Pero este hombre, mis hermanos, no se aguantó. Entró en la ciudad y contó a todo el mundo lo que Jesús había hecho. Como consecuencia, el Señor ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos. Y aún allí, gente de todas partes venía a buscarlo, no para oír su mensaje, sino para oír los milagros, para recibir, los milagros que necesitaban. En segundo lugar, ¿quién dicen ustedes que soy yo?, preguntó Jesús. Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo de Dios, el Mesías Salvador. La palabra Mesías se deriva del arameo y del hebreo, que significa el ungido. Y la palabra Cristo es el equivalente griego de Mesías. Entonces, Cristo y Mesías significan lo mismo, significa el ungido. Para los judíos, la unción consistía en derramar aceite sobre la cabeza de una persona que quedaba así consagrada para una misión divina, que podía ser de rey, sacerdote, profeta, constructor, etc. La misión implicaba siempre, mis hermanos, siempre ayudar y liberar al pueblo de sus dificultades. En el Antiguo Testamento, más de 300 profecías anuncian la venida del Mesías. Todas ellas se cumplieron en Jesús, pero su pueblo no le reconoció y por tanto no le recibió. ¿Por qué? Porque la mayoría no esperaba a un humilde carpintero que viniera a predicarles sobre amor, arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna. No, ellos esperaban a un gran líder político y salvador nacional que viniera a liberarlos de la opresión romana. Pero ya en su etapa ministerial, hermanos, la primera persona que reconoció y confesó a Jesús como el Mesías
el Cristo de Dios, no fue un anciano. Los ancianos eran personas muy reconocidas por su sabiduría que representaban al pueblo, pero ninguno de ellos le reconoció. Tampoco fue un escriba, que eran los maestros e intérpretes de la ley. La máxima autoridad en el conocimiento de las escrituras eran los escribas, pero ellos no le reconocieron. Tampoco fue un sacerdote, que eran los que ministraban en el templo de Dios, en la casa del Señor. Ellos no reconocieron a Jesús. Al contrario, todos ellos lo desecharon, lo hicieron padecer y lo crucificaron. De entre sus seguidores, la primera persona que reconoció y confesó a Jesús como el Mesías fue un humilde servidor. Su nombre, Pedro, su ocupación, pescador. La confesión de Pedro de que Jesús es el Mesías, el Cristo, fue muy, pero muy importante, querida iglesia. Marcó un antes y un después en el ministerio de Jesús, porque esa confesión fue la roca, la base inquebrantable sobre la cual el Señor edificó su iglesia. Esa es la roca de nuestra fe. Pero hablemos un poco más de la importancia de la confesión de Pedro. Cuando en el Antiguo Testamento los profetas anuncian la venida del Mesías, no lo presentan, mis hermanos, como a un rey, profeta o sacerdote común. No, los profetas advierten su carácter divino. Isaías dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De allí que siendo Jesús el Mesías, el Dios encarnado, es digno de toda adoración, gloria, honor y exaltación. Amén. Amén. Ahora note, hermano, el gran abismo que existía entre lo que la gente decía de Jesús y lo que Pedro confesó de él. Es el mismo abismo que existe hoy entre las sectas y la iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo reconoce que Jesús de Nazaret es Dios y nuestro único Señor y suficiente Salvador. Por lo tanto, le adoramos en toda la extensión de la palabra y procuramos obedecer todos sus mandamientos. Amén. Amén. Mientras que las sectas, querida iglesia, son grupos religiosos que niegan o tuercen verdades fundamentales. Muchas sectas utilizan versos o pasajes de la Biblia, los cuales los sacan de contexto, los interpretan a su manera y alcanzan así sus propósitos. Esto les permite confundir y manipular a personas que conocen poco las Escrituras. Una característica común de la mayoría de las sectas es negar la divinidad de Jesús, considerarlo un ser inferior a Dios, y eso es fatal. Es terrible, mis hermanos, porque escrito está que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Señor con mayúscula, Señor de señores, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solo así serás salvo. Negar la deidad de Jesús trae condenación eterna, porque no hay, mis hermanos, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta verdad eterna debe grabarse como un sello en nuestro corazón. Debe ser el motor que nos impulsa y debe ser nuestra mayor inspiración. Los profetas anunciaron el carácter divino del Mesías y el Padre reveló su identidad. Leímos al principio que Jesús oró antes y durante la conversación con sus discípulos, ¿cierto? ¿Sí?
Dios concedió su petición. Desde los cielos, el Padre reveló a Pedro quién es Jesús. En Mateo 16, 17, respecto de la confesión de Pedro, añade el autor: entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta respuesta de Jesús confirmó, querida iglesia, la confesión de Pedro. Ahora sí, los discípulos sabían con certeza que Jesús era el Mesías. Pero, continúa diciendo el pasaje que leímos, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente. Yo siempre me pregunté por qué el Señor Jesús no quiso revelar su identidad al mundo mientras estuvo aquí en la tierra. Pero la respuesta Él mismo la dio hace 2000 años, más de 2000 años. Y es esta: era necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Era necesario que Él tome nuestro lugar, muera por nuestros pecados y resucite al tercer día. No había otra forma, querida iglesia, de hacer posible lo imposible. No había otra manera de que nosotros, siendo pecadores, alcancemos vida eterna. Pero el voto de silencio que Jesús demandó de sus discípulos no era permanente, mis hermanos. Tenía fecha de caducidad. Sería solo hasta que Él resucite de los muertos. Yo le pregunto, querido hermano, ¿cree usted que los discípulos habrían seguido fieles al Señor si no hubieran sido testigos de su muerte y de su resurrección? ¿Cree usted? Bueno, la respuesta es un rotundo no. Definitivamente no. Si esos hombres no hubieran visto morir y resucitar al Maestro, usted y yo no estaríamos aquí congregados en su nombre. Pero ese único, extraordinario y sobrenatural evento de la resurrección fue real. Fue real, y de él fueron testigos, cuenta la Biblia, más de 500 personas. La tumba vacía de Jesús llevó a los discípulos a proclamar su verdadera identidad y su mensaje de salvación para la humanidad. La muerte y resurrección de Jesús hizo que los discípulos se aferraran a su fe, crecieran espiritualmente, se multiplicaran y murieran por hacer su voluntad. La fe de esos hombres se expandió de tal manera que se impuso en el panorama mundial, conquistando incluso al imperio que oprimía a los judíos, los romanos. Hoy ya no son 12 menos 1 los seguidores de Jesús. Se estima que existen unos 2.400 millones de cristianos alrededor del mundo edificados sobre la confesión de Pedro. Esa confesión, mis hermanos, que debe llevarnos a una auténtica adoración a su majestad, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante quien toda rodilla se doblará y cuyo nombre toda lengua confesará. Pero ¿cómo llegamos a una auténtica adoración a nuestro Señor? Jesús nos lo dice en el siguiente versículo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Esta famosa frase de nuestro Señor la podemos dividir en 3 partes. La primera, si alguno quiere venir en pos de mí. Sabemos que nuestro Padre Celestial no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y aunque con su poder Él domina y controla todos los componentes y cada una de las fuerzas del universo, Él no utiliza la fuerza para entrar en nuestro corazón. El poeta uruguayo Mario Benedetti escribió unos versos que nos pueden ayudar a comprender la forma en la que Dios actúa en relación a nosotros. Por cuestión de tiempo leeré solamente una parte de este poema. Se denomina Táctica y Estrategia y dice: mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Lindo, ¿no? Para que seamos salvos, hermanos, el Señor quiere que comprendamos cuánto le necesitamos. Para lograr que comprendamos cuánto le necesitamos, el Señor usó la confesión de Pedro y de los demás discípulos. Para exhortar a los discípulos a perseverar en la obra y a seguir confesando su nombre, el Señor les dio esta palabra. Romanos 10, del 13 al 15. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y el verso 17 concluye: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La confesión de Pedro y de los demás discípulos, mis hermanos, fue esencial para la expansión del reino. El mundo necesita escuchar la confesión de los creyentes para poder tomar la decisión de seguir a Jesús. Usted y yo hemos sido llamados a proclamar el nombre del Señor. Dios apreciará su obediencia más que cualquier ofrenda. Si nosotros callamos, las piedras hablarán. La primera parte del versículo que analizamos dice: si alguno quiere venir en pos de mí. La segunda parte dice: niéguese a sí mismo. Para seguir a Jesús, tomar la decisión fue el primer paso. El segundo paso es negarnos a nosotros mismos. ¿Pero qué es negarnos a nosotros mismos? Negarnos a nosotros mismos es aceptar y permitir el gobierno absoluto de Dios en nuestra vida. Esto implica varias cosas. La primera es renunciar a nuestros derechos. Debemos entender, amados hermanos, que no hay cosa que Jesús nos pida que Él no haya hecho primero para darnos ejemplo. Nuestro Rey se negó a sí mismo cuando se despojó de su deidad y tomó su forma de siervo y semejanza de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no tenemos naturaleza divina como Jesús, pero sí tenemos derechos, ¿verdad? Pero le cuento que todos nuestros derechos juntos no se comparan con cualquiera de los derechos de Jesús como segunda persona de la Trinidad. Y a todos ellos renunció nuestro Señor para cumplir su propósito. Para venir a salvarnos,
El Señor renunció a su derecho a ser adorado. Toleró que la gente lo compare con Elías, con Juan el Bautista o con alguno de los otros profetas que no merecen adoración. Renunció a su derecho a que su nombre, entendido como su fama, su reputación, su prestigio, sea santificado. El Señor toleró que los fariseos lo acusaran de servir a Satanás al decir que expulsó demonios por el príncipe de los demonios. Renunció a su derecho a ser servido, convirtiéndose en el siervo más notable de la humanidad. Renunció a su derecho a las riquezas, siendo el dueño del oro y de la plata, él no tuvo dónde recostar su cabeza. De igual manera, los creyentes debemos renunciar a nuestros derechos para rendirlos a los pies de Jesús. Los discípulos tenían derecho a pasar más tiempo en sus casas, a disfrutar más de sus familias, a aprovechar más sus posesiones, pero el Señor les dijo: todo el que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Negarse a sí mismo es aceptar y permitir el gobierno absoluto de Dios en nuestra vida. En segundo lugar, negarse a sí mismo implica renunciar a nuestros deseos. Jesús siempre quiso redimirnos, siempre quiso limpiarnos de todo pecado. Él deseó reconciliarnos con el Padre. Pero ¿cree usted que Él quiso ser blasfemado, traicionado, torturado e inmolado como lo fue? No, querida iglesia. Antes de ser arrestado, sabiendo lo que le esperaba, el Señor oró diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los creyentes debemos renunciar a nuestros deseos para rendirlos a los pies de Jesús. En cierta ocasión, Jesús le dijo a un hombre: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Entre seguir al Señor y enterrar a su padre, ¿cuál era la prioridad o el mayor deseo de este hombre? Era enterrar a su padre. Él dijo: déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué le respondió Jesús a ese hombre? Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Pareciera que el Señor se opuso a que ese hombre vaya a enterrar a su padre y que vaya a predicar el reino de Dios. Pero no es así, iglesia. Jesús ordena honrar padre y madre. Y el primer ministerio de cada persona es la familia. Considerando esto, concluimos que Jesús quería que ese hombre acudiera al entierro de su padre, pero no con el simple deseo de enterrarlo. Eso podría hacerlo cualquier otro. El propósito era que aquel hombre anuncie el reino de Dios en el entierro de su padre. Así honraría su memoria y sus familiares podrían ser salvos. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Los pensamientos del Señor son siempre más altos que los nuestros. Negarse a sí mismo es permitir y aceptar el gobierno absoluto de Dios en nuestra vida. En tercer lugar, negarse a sí mismo implica renunciar a nuestros antiguos amores. ¿Quiere esto decir que debemos dejar de amar a otras personas para amar solamente al Señor?
No, mis hermanos, el amor es el mandamiento más grande que nos ha dado el Señor. Pero cuando decidimos seguirle, Él debe pasar a ser nuestro primer y nuestro más grande amor. A eso se refiere el Señor cuando dijo a sus discípulos: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra aborrecer en este verso no debe entenderse como odiar, porque el Señor nunca nos mandó a odiar, nos mandó a amar, y Él jamás se contradice. Cuando Jesús dice que debemos aborrecer a nuestra familia cercana, quiere decir que no debemos amarlos más que a Él. Esto se confirma cuando en Mateo 10:37 el Señor dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. La obra del Señor requiere fidelidad y compromiso, hermanos. Si amamos más a nuestros familiares que a Dios, entonces el enemigo los usará para apartarnos del camino. Negarse a sí mismo es aceptar y permitir el gobierno absoluto de Dios en nuestra vida. La tercera parte del verso que analizamos dice: tome su cruz y sígame. La cruz era el instrumento de muerte más cruel y doloroso en tiempos de Jesús. Los romanos la utilizaban para castigar a los peores criminales, a los peores delincuentes. Cuando alguien cometía un delito, era juzgado, sentenciado, azotado y luego era obligado a cargar la cruz en la que pagaría por sus faltas. Jesús no cometió delito, pero murió por nuestros pecados. Los creyentes también debemos estar dispuestos a morir. La primera muerte que debemos propiciar es la muerte al pecado. En cada uno de nosotros, queridos hermanos, el pecado debe ser cosa del pasado. Morir al pecado es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque genera en nosotros un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la nueva vida que empezamos a vivir con Jesucristo entronado en nuestro corazón. Para dar mucho fruto, el grano de trigo tiene que hacer algo doloroso. Tiene que morir. Tiene que dejar de ser semilla para convertirse en una hermosa planta productora. Asimismo, el hombre tiene que morir al pecado para ser una nueva criatura que produce fruto que agrada a Dios. Esta nueva criatura necesita alimento espiritual para poder crecer, fortalecerse y reproducirse. Ese superalimento es la palabra de Dios. El manjar más dulce que alimenta y no empalaga está disponible aquí donde se congrega, donde se reúne la iglesia de Cristo. Y es gratis, mis hermanos. Así que aprovechemos la bondad de Dios. Cuando nosotros morimos al pecado por seguir a Jesús, la muerte física llega a ser irrelevante. Ya no importa morir. Con inmensa alegría los discípulos entregaron su vida por seguir a Jesús. Ellos sabían que todos moriremos algún día, pero si morimos por Jesús, tendremos gran ganancia. No nos aferremos a esta vida, queridos hermanos, ni tampoco a los placeres que esta vida ofrece, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por seguir a Jesús la hallará y la hallará en abundancia. Amén. Amén. Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.